Gracias, Padre Santo, porque estamos reunidos en tu nombre, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor, porque no estamos aquí por casualidad, Señor, sino tú nos dirigiste, tú nos guiaste para que hoy estuviéramos aquí, Señor, porque hoy queremos recibir algo diferente, Señor. Queremos ser transformados por tu palabra, Señor. Queremos ser cambiados, Señor, por lo que tienes para nosotros. Bendícenos, cuídanos, protégenos, prospéranos, Señor, y abre nuestro corazón para que podamos recibir todo lo que tienes para nosotros, Señor, que nuestro entendimiento pueda llegar a profundidades donde tú quieres que andemos, Señor, y que podamos recibir, Señor, lo que tienes para hoy, Señor. Que podamos ponerlo en práctica en nuestra vida, Señor, que podamos cambiar nuestra manera de pensar para que cambiemos nuestra manera de actuar, Señor. Gracias, Dios, porque nos escogiste a nosotros, Señor, porque nos pediste a nosotros, porque somos parte de tu familia, Señor, y quieres capacitarnos, Señor, para que nos empecemos a comportar como hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre Santo, por este espacio que tenemos para recibir de ti, Señor. Te pido que bendigas a los que no han podido conectarse, a los que se van a conectar un poco más tarde y los que van a ver este video en indiferido, Señor. Te pido que nos bendigas, que los prosperes y que toques sus vidas y sus corazones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Listo. Mire, ya apareció Kenita. Hola, Kenita, ¿cómo estás? Está bien. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de un tema que me parece que es importante para conocer y entender el libro de Job, ¿verdad? Que decía, lo que temía me sucedió. Y eso es lo que Job dijo en el capítulo 3, donde decía él, bueno, habían cosas que me preocupaban durante toda mi vida, inclusive antes de la prueba, que hablaba mucho del corazón de Job. ¿Y cuál era el corazón de Job? Y estuvimos hablando de un tema importante, que es esa identidad de siervo versus la identidad de hijo. Y creo que fue de mucha bendición para todos, porque empezamos a entender cómo es que Dios quiere que nosotros tengamos esta relación con Él. Y hablamos de un tema que se llama Nuestra identidad en Cristo. Y porque es un estudio de Job, lo tuvimos que hacer así como un barrido general, pero varias gente se comunicó conmigo y me decía, no, yo quiero conocer más de este tema, de nuestra identidad en Cristo. Entonces, hicimos una segunda parte de lo que temía me sucedió, que lo que queremos es ahondar sobre qué significa esta identidad en Cristo. Yo creo que Margarita, bueno, Kenita y creo que nada más. Llevamos un curso que se llama en la Universidad de Arquitectura Social que se llama así, Nuestra Identidad en Cristo. Y ese curso es parte de un diplomado, por así decirlo, que da la Universidad de Arquitectura Social, que nosotros le recomendamos ese curso porque, bueno, y toda esa maestría, porque realmente es importante. Y el curso empieza, o la maestría empieza con este curso, Nuestra Identidad en Cristo, que nos ayuda a saber quiénes somos. Y si nosotros no sabemos quiénes somos, vamos a perdernos en nuestro caminar con Dios. Y si nosotros no sabemos quiénes somos, puede llegar cualquiera, inventarnos un cuento y nosotros creernos ese cuento y nos desviamos de Dios. Conocer nuestra identidad es conocer a nuestro Dios y conocer lo que Dios tiene para nosotros. Entonces nos pareció importantísimo ahondar sobre este tema, ¿verdad? Al final de Job 42, dice un pasaje que es el que le da como la enseñanza al pasaje de Job y como pone, en mi caso, pone como en perspectiva por qué es que Job tuvo que pasar todo lo que pasó, ¿verdad? Entonces, Ale, si quieres léenos ahí Job 42:5. Job 42:5. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Y eso fue lo que concluimos el estudio de la semana pasada. Cuando uno oye del patrón, ¿verdad? Y oye de la persona, uno conoce algo, tal vez inclusive conoce una caricatura de lo que es esa persona, pero cuando Job dice, antes lo había oído, pero ahora lo he visto, ya habla de quién es Dios y cuál es mi relación con Dios. Y Job dejó de tener esa actitud de siervo, perdón, por una actitud de hijo. Y el hijo es el que conoce a su padre. Entonces, en ese momento que Job tiene esa relación cercana con Dios,
es que podemos estar hablando de que cambia de ese Dios, Elohim, que es ese Dios que es el Señor Todopoderoso, el creador del cielo y la tierra, y lo cambia por un Dios Abba, que es el Dios, el tipo de Dios que Jesús nos quería enseñar, que es un Dios cercano, es un Dios que está con nosotros, misericordioso, amoroso y extravagante, que nos ama sobre todas las cosas. Sin importar lo que hacemos nosotros, Él siempre nos ama. Y ese es el Job, es el Dios que Job se encontró al final de la prueba. Y ese es el Dios que nosotros tenemos que encontrarnos en todo momento. Pero ese Dios y esa relación de padre nos hace nosotros tener una nueva identidad, nos hace nosotros tener una nueva manera de vernos. Así es como Dios nos ve a nosotros, pero nosotros muchas veces no nos vemos de esa forma. Entonces aquí les había pasado, bueno, en el chat les pasé una lista un poco, bueno, los mismos 18 puntos, pero como un poquito más explicados, pero aquí les pasé para que recapitulemos un poco sobre quiénes somos en Cristo. Respuesta para eso. Entonces, primero que nada, somos bendecidos, somos escogidos por Dios, somos perdonados y justificados, no tenemos condenación, tenemos herencia, somos sellados, somos amados, estamos resucitados en Cristo, somos cercanos, somos co-ciudadanos, somos vencedores, Él está en nosotros, somos completos, somos aceptados por Dios, tenemos acceso al trono de la gracia, hemos nacido de nuevo, somos el templo del Espíritu Santo y somos escogidos. ¿Ok? Esta es como una lista que hablamos ahí a nivel general de cuál es esa, qué es lo que somos nosotros en esa identidad en Cristo. Y aquí les dejo también los pasajes para que puedan leerlos y si quieren hacer un estudio un poquito más profundo sobre eso, entonces vayan, busquen cada uno de los pasajes y vemos todo lo que tenemos ahí. ¿Ok? Pero entonces vamos a hablar de un tema de ahora, ok, ya entendimos que conocer a ese Dios cercano nos hace conocer quiénes somos nosotros y quién es Dios. Y poder relacionarnos mejor. En el momento en que nosotros conocemos mejor de nosotros, sabemos cómo relacionarnos mejor con Dios. Entonces, vamos a hablar de un tema que es la paternidad de Dios. Dios no tiene ninguna obligación hacia nosotros. Él fue el que tomó la iniciativa y toma la iniciativa de adoptarnos a nosotros como hijos. De que antes éramos huérfanos y ahora Dios nos hace sus hijos. Y es Dios el que toma la iniciativa. Si nosotros estamos aquí y somos hijos de Dios, no es porque nosotros, perdón, hicimos algo, sino es porque Dios nos buscó. Y a veces se nos olvida esa parte. Dios no tenía ninguna obligación, pero Él salió, se arrolló las mangas y nos buscó a nosotros para que nosotros dejáramos ese concepto de orfandad. Si nos vamos al Génesis, al puro inicio, cuando empieza la caída en Génesis 3, entendemos que el primer huérfano que existió fue Satanás. Satanás tenía una posición cercana con Dios y él fue desplazado, él fue sacado del reino de los cielos y él es el primer huérfano. Y ese huérfano ahora anda en la tierra y cuando entra el ser humano a escena, él trata de engañarnos y trata de ponernos a nosotros ese mismo concepto de orfandad. Y el huérfano tiene problemas serios de identidad porque no sabe dónde pertenece, no sabe quién es él, no sabe qué es lo que tiene que hacer. Y entonces, cuando Satanás nos pone esa identidad de huérfanos, puede hacer con nosotros lo que nosotros queramos, lo que él quiera. Y entonces nos puede mentir de quién es Dios, nos puede engañar de qué es lo que nosotros tenemos que hacer, quiénes somos nosotros, y empezamos a perdernos. Y la sociedad está muy perdida porque no tiene identidad. Y lo vemos ahora en los problemas sociales. Hombres que no saben ser hombres, mujeres que no saben ser mujeres, matrimonios que no saben cómo comportarse. ¿Por qué? Porque han perdido su identidad. Y muchas veces la gente dice, no, es que el rol del hombre, el rol del hombre es este y este. Ah, no, eso es machista, son problemas, eso es de la vieja escuela, el mundo cambió. Y uno dice, no, es que es un asunto de identidad. No tiene nada que ver con ser machista o tener
unas ideas arcaicas. No, tiene que ver con quién somos nosotros y qué es lo que Dios hizo para nosotros. Entonces, entender nuestra identidad nos ayuda a saber cuál es nuestro rol, cuál es nuestro propósito y cómo mejor relacionarnos con Dios. Entonces, el tema de identidad es sumamente importante y es el primer tema en donde Satanás se ha metido y ha querido tergiversar todo. Y si usted ve la sociedad en este momento, la gente no sabe cómo actuar. No hay modelos, no hay roles en donde alguien se pueda identificar fácilmente. Y entonces la gente dice, ok, yo necesito parecerme a esa persona. Y entonces, como esa persona, yo la veo y reacciono de acuerdo a esa persona. Pero no tenemos roles, no tenemos modelos, o Satanás ha querido romper esos roles, ha querido romper esos modelos, y entonces ahora es una tristeza, ¿verdad? Gente que no sabe cómo comportarse, que no sabe quién es, que se pierde en el camino, todo porque es ese espíritu de orfandad que Satanás ha querido inculcar en esta sociedad. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que saber que tenemos un Padre y ese Padre nos guía, nos dirige y nos ayuda a entender. Y aquí quería ponerles este pasaje, que es en Mateo, donde vemos un pasaje donde se ve esto clarísimo, como Satanás quiere quitarnos esa identidad. Entonces, vamos a ver un antes y un después. Entonces, don Manuel, ¿qué me dice? ¿Todo bien? Si Todo quiere, léanos bien. ahí Mateo 3, 16, 17 y después Mateo 4, al 1. Bueno, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Para ser tentado por el diablo. Entonces, vemos que después del bautizo de Jesús, llega el Dios y es clarísimo, ¿verdad? ¿Me están oyendo bien? Yo le oigo bien. Ok, entonces llega Dios y es clarísimo y le dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Inmediatamente después de ese pasaje, empieza el pasaje de Jesús en el desierto. Y entonces el enemigo lo tenta a Jesús y cada tentación es una manera muy específica de intentar que Jesús dudara que él es hijo de Dios. Entonces, si vemos las tentaciones, todas tienen que ver con mentira, usted no es hijo de Dios. Si usted fuera hijo de Dios, pasa esto y esto. Si usted fuera hijo de Dios, haría tal y tal cosa. Y empieza a engañarnos. El diablo empieza a engañar a Jesús y lo sigue haciendo en este momento. Margarita, si quiere, léanos ahí Mateo 4 del 3 al 11. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces vemos que las tentaciones de Satanás, en este caso contra Jesús, son todos sobre, ok, si usted es hijo de verdad, hubiera hecho tal cosa, debería hacer tal cosa, porque empiezan a ese espíritu de orfandad empieza a tratar de tentar a Jesús. Y lo mismo hizo la serpiente cuando trató de tentar a Eva.
Le dijo, no, no, es que Dios es Dios egoísta y no quiere que usted sea igual que él. Entonces coma del fruto del conocimiento del bien y el mal. Y Eva se fue con todo. Jesús no se fue con todo porque él tenía bien claro quién era él y qué es lo que él venía a hacer aquí en el mundo. Entonces, como Jesús, nosotros también tenemos que tener bien claro, porque el enemigo va a llegar y nos va a decir, cristianito, ¿en serio? Y entonces, ¿por qué hace tal cosa? ¿Y por qué hace tal otra? Y usted no debería llamarse cristiano, y usted no debería ser, usted no es hijo de Dios. Y empieza a tentarnos y muchas veces nosotros caemos. ¿Por qué? Porque no sabemos qué significa esa identidad en Cristo y qué significa tener a Dios como Padre, ¿verdad? Al día de hoy, el enemigo sigue siendo lo mismo. Él quiere que dudemos que somos hijos. Y ese espíritu de orfandad nos lo quiere colocar en nosotros. Entonces tenemos que tener bien claro, nosotros somos hijos de Dios, tenemos un Padre, tenemos una identidad, tenemos un lugar en el cielo. Y el enemigo va a querer que nosotros dudemos de esa identidad que tenemos en Cristo. ¿Ok? Entonces, esa identidad que tenemos como hijos de Dios nos da derecho, o sea, en el momento que nosotros aceptamos a Dios como nuestro Salvador, nos da el derecho a ser hijos de Dios. ¿Ok? Muy importante. La paternidad de Dios nos la ofrece a nosotros como un regalo, pero nosotros tenemos que recibirla y hacer a Dios a Jesús nuestro Señor, ¿verdad? Don Álvaro, Juan 1:12, si quieren nos lo lee ahí. Está muteado, don Álvaro. Pero Juan 1:12, pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Eso es muy importante porque ese espíritu o sea, la paternidad de Dios es una oportunidad y un derecho que Dios nos da a nosotros, pero no es algo impuesto. No es que Dios exige que nosotros seamos hijos de Él, porque Dios nunca actúa por imposición, siempre le actúa por amor y siempre actúa y nosotros tenemos la oportunidad de recibirlo o rechazarlo, ¿verdad? Entonces, si nosotros rechazamos a Dios, simplemente Dios dice, está en todo su derecho de hacerlo, yo no voy a obligar a nadie a ser mi hijo, ¿verdad? Pero entonces a nosotros nos toca recibirlo, recibir el regalo de Dios y eso nos hace a nosotros el derecho de ser hijos y recibir a Jesús como nuestro Salvador. Pero esa paternidad de Dios es muy importante entenderla porque hay que ver cómo es que Dios nos ve a nosotros para que nosotros caminemos y actuemos de acuerdo a cómo Dios nos ve. Entonces hay 3 puntos importantes que quiero que se queden aquí para que vean y entendamos cómo es que Dios nos ve. Porque lo primero que hace Dios es que no nos ve a nosotros en el tiempo presente. Él ve el potencial dentro de nosotros para cumplir nuestro destino. Cuando Dios nos habla a nosotros, no nos habla de el día de hoy, sino nos habla del potencial que tenemos nosotros para ser hijos de Dios. Entonces, cuando Dios estaba hablando, por ejemplo, de Job, y decía, vio a mi hijo Job, qué bueno que es él. Dios no estaba hablando de Job, que estaba aquí. Era el de Job 42, cuando él dice, antes lo había oído, ahora lo conozco. Era ese Job que Dios estaba hablando y el que estaba rajando con Satanás. ¿Por qué? Porque Él ve el potencial que tenemos nosotros y nos habla de acuerdo a nuestro potencial que tenemos, ¿verdad? Entonces, en la palabra de Dios hay una revelación de quiénes somos nosotros. Entonces, por ejemplo, nación santa. Y uno dice, y vuelve a ver para atrás y ve a los cristianos y dice, de santos no los veo mucho. Hay mentiras, hay contiendas, hay robo, hay un montón de pecados y Dios dice, mi esposa sin mancha. Y uno ve la iglesia y uno dice, santo Dios, ¿cuál es la esposa que está viendo? ¿Por qué? Porque está viendo el potencial que tenemos en nosotros como sus hijos y empieza a hablar sobre el potencial que tenemos nosotros como hijos de Dios. Rafa, si quieres leer Colosenses 1:13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado, de su Hijo amado. Entonces, Dios
nos sacó del dominio de las tinieblas y nos puso en el reino del Hijo de Dios. En el momento en que nosotros lo recibimos, ¡pum!, vamos directo al reino de su Hijo amado, al reino de Dios. Pero eso no quiere decir que en el momento en que nosotros recibimos a Cristo, se acabó el pecado, se acabó la tentación, se acabaron los malos hábitos. No, igual sigue uno pecando, igual sigue uno fallando, igual sigue uno teniendo malos hábitos. Yo les contaba que cuando Dios me pidió que me bautizara, yo me metí al agua y cuando salí del agua yo estaba esperando la gloria de Dios, la paloma que viajara, y nada de eso pasó. Y no solo eso, no, nada pasó, sino yo salí y seguí siendo el mismo, pensaba igual, actuaba igual, tenía los mismos hábitos, tenía los mismos defectos, y yo decía, pero no se supone que tiene que haber un cambio. En el momento en que yo hago ese proceso ahí de bautizo, y porque es lo que Dios dice, pero ¿qué es lo que Dios está diciendo aquí? En el potencial estoy hablando, yo estoy hablando de quién va a llegar a ser Esteban, no quién es en este momento, sino todo lo que él puede llegar a ser, ¿verdad? El segundo punto, y como Dios nos ve, es que por ser hijos de Dios pertenecemos a la familia real. O sea, ya nosotros tenemos un lugar de pertenencia y ese lugar de pertenencia no es aquí en la tierra. No es que nosotros nos parecemos a nuestra familia aquí en la tierra, sino más bien nosotros nos tenemos que parecer a nuestra familia en el cielo, ¿verdad? Y a veces se nos olvida, o sea, cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor, nos convertimos en Dios como nuestro Padre y Jesús como nuestro hermano mayor. Y en esa familia, que tenemos también un montón de amigos y un montón de gente cercana, que son los hermanos, ¿verdad? Y a veces nos critican mucho en la iglesia cristiana, porque es hermanito para arriba y hermanito para abajo, ¿verdad? Es de el concepto que viene. No quiere decir que tenemos que tratarnos como hermana Kenia, hermana Teo. No, no, o sea, eso a veces se vuelve muy religioso. Pero sí tenemos que tener ese concepto. Pertenecemos a esa familia real. Y dice la palabra que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que Jesús es el Rey de todos nosotros, que también somos reyes. Y Jesús es el Señor de todos nosotros, que también tenemos señorío, tenemos autoridad. Entonces, en el momento que nosotros pertenecemos a esa familia real, nos convertimos en uno de esos reyes y en uno de esos señores y tenemos autoridad sobre la tierra. Es una amiga, una vez iba en el carro, iba en un semáforo y en eso la pararon y le abrieron le tocaron la ventana y le sacaron una pistola y la iban a asaltar. Y ella decía, usted no sabe quién soy yo. Le dice el ladrón, ¿quién es usted? ¿Usted no conoce a mi papá? No, no, usted le va a ir mal. El muchacho se asustó tanto, el ladrón se asustó tanto que salió corriendo, porque ¿quién sabe a quién asalté? Bueno, era una hija de Dios. Eso es lo que estaba diciendo ella. Y entonces, el conocer esa autoridad que nosotros tenemos como hijos de Dios y como hermanos de Jesús, nos cambia a nosotros nuestra manera de actuar. ¿Por qué? Porque ya sabemos quiénes somos y la autoridad que tenemos. Pertenecemos al sacerdocio real, pertenecemos a ese lugar de privilegio aquí en la tierra. Y como pertenecer a ese lugar de privilegio, tenemos que actuar como ese lugar de privilegio que tenemos nosotros. Aquí, segunda de Pedro, Teito, si quieres la puedes leer ahí. Voy, pero no pongo el video porque el internet está medio mal visto, entonces así mejor. Okay. Ve, segunda de Pedro 1 al 4. Por ella Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Entonces Dios nos hace partícipes de la naturaleza divina. O sea, no somos como espectadores de lo que está pasando. No somos partícipes. Nosotros podemos transformar esa naturaleza divina. ¿Por qué? Porque pertenecemos a esa familia real. Entonces, en el momento en que nosotros entendemos que pertenecemos a esa familia real y que tenemos autoridad y somos partícipes de esa naturaleza divina, empezamos a actuar diferente y empezamos a pensar diferente. Yo creo que el asunto de la naturaleza, de la identidad en Cristo es
entender, pensar, ser conscientes de quiénes somos aquí en la tierra. Y eso va a cambiar nuestra relación con Dios y nuestra manera de actuar. El tercer punto, que es muy importante como Dios nos ve, es que debemos aprender a vivir como hijos de Dios. Primero tenemos que sabernos como nos dio Dios, después tenemos que saber nosotros y entender qué es lo que significa ser hijos de Dios y después tenemos que actuar como hijos de Dios. Muy importante, en ese orden. Y eso es lo que les decía la semana pasada. No es que nosotros actuamos como cristianos y después nos convertimos en cristianos. No es el hacer las cosas que nos hace cristianos, es el ser lo que nos hace a nosotros cristianos. No es un asunto de actuar, es un asunto de ser. Y ese ser moldea nuestro actuar. Porque es lo que dijo Pablo, muéstreme la fe sin obras y yo le voy a mostrar la fe mía con obras. ¿Verdad? No es como que estamos frente a una necesidad y decimos, vamos a orar por ellos. No, no, no. Oramos por ellos, pero también vemos a cómo actuamos y ayudamos a esa persona en necesidad. Porque entonces nos volvemos como muy espirituales y no hay una consecuencia de cómo nosotros tenemos que ser transformados en nuestra vida. ¿Verdad? Entonces, Dios por su gracia, y esto es una palabra muy importante, la gracia de Dios significa el regalo inmerecido que Dios nos da. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros no merecíamos ser hijos de Dios. Nosotros no teníamos por qué tener ese título. Es Dios el que desea darnos ese título a nosotros de hijos de Dios. Don Manuel, cuénteme, ¿cuál es la pregunta que tiene? La pregunta que yo tengo es cuando uno se bautiza, es para testimonio, ¿no es así? Exactamente, sí. Y la otra pregunta es cuando dice, en verdad os digo que el que no nace del Espíritu, o sea, no pasa a ser, o sea, déjeme ver si me encuentro las palabras. Cuando recibe el Espíritu Santo es cuando ya pasa y recibe a Dios, a Cristo y al Espíritu, es cuando ya empieza una nueva vida espiritual, ¿no? En el momento que nosotros decidimos conscientemente hacer a Dios nuestro Señor, es que nosotros empezamos a pertenecer a la familia de Dios. Esa decisión consciente tiene una repercusión espiritual que es que el Espíritu Santo empieza a habitar en nosotros. Muchas veces, y muchas veces la iglesia ha querido tratar de entender ese recibir el Espíritu Santo y ha hecho recetas, ¿verdad? Porque nosotros como seres humanos nos encantan las recetas. Entonces, ok, tiene que hablar en lenguas, porque la Biblia dice que fueron bautizados por el Espíritu Santo, entonces los discípulos hablaron en lenguas. Si usted no habla en lenguas, entonces no ha recibido el Espíritu Santo, y entonces si no ha recibido el Espíritu Santo, se va para el infierno. Y generan las personas un montón de culpa, diciendo, yo nunca he hablado en lenguas, quiere decir que yo no he recibido el Espíritu Santo, quiere decir que Dios no me ha aceptado, quiere decir que si me muero, me voy para el infierno. Y la gente empieza a caminar en muchas dudas y en mucha culpa. Y entonces dice, pero ¿por qué Dios no me ha querido bautizar? ¿Que por qué yo quiero? Y en realidad yo quiero, pero no puedo. O sea, eso es parte de un montón de leyes religiosas que han querido imponernos a nosotros. Dios hace lo que quiera, como quiera. Nosotros lo que tenemos que hacer es no hacer la oración de fe, porque muchas veces también la gente ha hecho eso como una muletilla. Y entonces yo recito una oración y esa oración, ¡pum!, me hizo de una vez ser hijo de Dios. Y no, lo que dice la palabra no es recita esta oración. Lo que dice la palabra de Dios es que lo crea en su corazón, que Jesús es el Señor. El que dice con sus palabras y lo cree en su corazón que Jesús es el Señor, tendrá vida eterna. Pero entonces lo importante es que su corazón reciba el poner a Dios como hijo de Dios, ¿verdad? Que nosotros nos pongamos al Señor como el Señor de nuestra vida, ¿verdad? Entonces es importante el hacer ese acto consciente de recibir al Señor. En ese momento es que nosotros vamos a ser hijos de Dios. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre el bautismo y qué es lo que significa eso, pero entonces no se me adelante todavía, ahora hablamos un poquito más sobre eso. Gracias. ¿Okay? Entonces, Dios por su gracia nos ha santificado en Cristo Jesús. Eso es lo que quiere decir. Y aquí tenía un video lindísimo que lo busqué en internet y no lo encontré. Entonces, algún día lo voy a encontrar y se lo voy a pasar.
Pero lo que quiere decir esto es que ya nosotros, cuando Dios nos ve a nosotros, no ve los pecados que hay en nosotros y la naturaleza que hay en nosotros. En el momento que nosotros somos justificados por Cristo, ya nosotros lo que ve Dios es los pecados de Cristo y el accionar de Cristo. Entonces nosotros somos santos no porque dejamos de pecar. Nosotros somos santos porque ya Dios nos ve a nosotros por el filtro de Jesús. Y esto es muy importante. No es por lo que nosotros hacemos que nosotros somos hijos de Dios, sino es por lo que Cristo hizo que nosotros somos hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, en Cristo, eso es una declaración muy importante. Nosotros somos justificados, somos perdonados de nuestros pecados y reconciliados a Dios en Cristo. Y ahora nosotros que recibimos esa gracia, tenemos que aprender a vivir obrando en justicia. Entonces, nosotros recibimos la salvación y nos convertimos y pasamos a ser parte de la familia de Dios por lo que hizo Cristo. Pero ahora sí, en esa familia de Dios tenemos que actuar de acuerdo a cómo actúan los hijos de Dios, ¿verdad? Para honrar a nuestro Padre, ¿verdad? Aquí en Isaías 61, del 1 al 3, es un pasaje muy importante. De hecho, fue el pasaje en donde Jesús inició su ministerio público, más o menos, ¿verdad? Leyendo ese pasaje de Isaías 61, del 1 al 3. Ale, si quieren nos la puede leer. Isaías 61, 1 al 3. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable a Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de luz, abatido, justicia, plantío del Señor para que Él sea glorificado. Entonces, ahí nos llama en Isaías, bueno, empieza a hablar mucho del ministerio que iba a venir a ser el Mesías, ¿verdad? Y empieza a hablar de la libertad, de proclamar hijos, de cambiarnos, de cambiar nuestro lloro en alegría. Y dice, para ser llamados robles de justicia. En otros pasajes dice, para ser también llamados árboles de justicia. Árboles de justicia que nosotros somos los que llevamos la justicia de Dios aquí en la tierra. El momento en que nosotros somos ubicados como hijos de Dios, nos volvemos manos que usa Dios para bendecir y traer bendición aquí a la tierra. Y eso es mucho de lo que habla el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino lo que dice es, ok, nosotros ahora como hijos de Dios tenemos que traer el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Y cómo hacemos eso? Por medio del fruto que damos nosotros, por medio del propósito que Dios tiene para nosotros, por medio de nuestro lugar de influencia. Ahí nosotros vamos a ser llamados robles de justicia o árboles de justicia que son plantados por el Señor para llevar fruto aquí en la tierra. ¿Okay? Y el punto número 4, como nos ve Dios, es que seamos agradecidos por la gracia que Dios nos da, la cual nos permite vivir como hijos de Dios. Y es que este tema es muy importante, el ser agradecidos, porque mucha gente no entiende que nosotros estábamos muertos. En el momento en que nosotros nacimos, vivimos de acuerdo a nuestra naturaleza, vivimos de acuerdo a nuestra carne, estamos muertos. ¿Qué quiere decir? Que ya, como Dios ve nuestro potencial, Dios nos veía a nosotros y decía, estos van para el infierno. Y en el infierno es muerte, porque ahí hay pecado. En el momento en que nosotros recibimos a Cristo, nuestra vida eterna es transformada. Y ese regalo que Dios nos dio, nos tiene que llenar de agradecimiento a Dios. Y nos tiene que ubicar. Y eso a veces a los cristianos nos hace falta. Un poquito de ubicatex. ¿Qué quiere decir? Usted no es perfecto. Y usted no merece la vida eterna.
fue un regalo que Dios les dio. Y a veces nosotros como cristianos nos encanta ponernos en la palestra y elevarnos y decir, allá esa sarta de pecadores que están ahí. Y no, eso no es el plan de Dios. El plan de Dios nunca ha sido que nosotros nos creamos que somos más que la demás gente o que somos, tenemos algo especial con respecto a la demás gente. No, usted tiene que saber de dónde Dios lo sacó. Y como saber que de dónde Dios lo sacó, ser misericordioso con todo el mundo. No ubicarse en ese lugar de sarta de pecadores, estos que están aquí abajo. Y empezar a hablar mal y a criticar mal. Y esto sí lo acepto, porque esto, a mi entender, eso es lo que Dios quiere. En cambio, esto otro, no, eso no lo acepto. Y nos ubicamos en un lugar de juicio que Dios nunca nos ha ubicado. ¿Por qué? Porque se nos olvida que fue Él el que nos escogió a nosotros y no nosotros que nos escogimos a nosotros mismos. Que no fuimos nosotros el que nos ganamos esa salvación. No, Dios nos la quiso regalar. Y aquí les pongo un pasaje que me parece muy importante y se ha usado para otras cosas, pero tenemos que entender quiénes somos nosotros, quiénes éramos nosotros y lo que Dios hizo para nosotros. Entonces, ¿quién me queda por aquí? Aníbal, yo no sé si estás por ahí, que nos puedas leer Mateo 18, 26 a 28. Mateo 18, 26 al 28. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. Esta es la parábola del deudor. Era un hombre que debía un montón de plata, pero era una deuda impagable. Y el señor, el amo, llegó y le dijo, se la perdono, tranquilo. Y ese hombre salió de la cárcel y fue a cobrar la deuda que le debía una persona que era un poquitillo de plata. Pero nos pasa a nosotros lo mismo. Nosotros no entendemos todo lo que fuimos perdonados. Y creemos que como ya fuimos perdonados, nunca llegamos a tener esa deuda. Y como nunca llegamos a tener esa deuda, podemos hablarle y pedirle a la demás gente cuentas y ubicarnos en ese lugar de juicio. Los hijos de Dios tienen que entender, tenemos que entender que no estamos en un lugar de privilegio. No es un lugar de privilegio el ser cristiano, es un lugar de servicio el ser cristiano. Y tiene que ser un lugar donde nosotros, por amor y por misericordia, igual que nuestro Padre, tenemos que llevar el Evangelio por donde quiera que vayamos. No es un lugar de juicio para decir, usted sí y usted no. Y que muchas veces se nos olvida esa parte. Y nos encanta estar en ese lugar de juicio. Y decir, aquel pastor que ese es un blasfemo, ese se va a ir para el infierno, aquel otro me cae bien, ese sí va a ir para el cielo, y ustedes, arte pecadores, ahí mejor les hago la cruz porque ya ustedes no van a tener nada. ¿Okay? Y después, entender ese espíritu de adopción. Ya vimos como Dios Padre nos ve a nosotros y cuál es la obra o por medio de cómo es que nosotros llegamos a ser hijos de Dios, en ese espíritu de adopción. Que eso es muy importante que nosotros entendamos ese espíritu de adopción para entender cómo es que nosotros llegamos en el Padre. Entonces, Rafa, si puedes leer ahí Gálatas 4, del 4 al 7. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Ahora ya no eres esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. En ese pasaje, Pablo explica muy fácilmente y entendemos muy fácilmente cuál es ese proceso que Dios usa para adoptarnos, ¿verdad? Entonces vamos a desmenuzar este paso de Gálatas para entender un poco sobre nuestra identidad
en Cristo, ¿ok? Entonces lo primero que dice, Dios envió a su hijo nacido de una mujer y sujeto de la ley. Era importantísimo que un ser humano viniera a hacer cumplir la ley. No podía venir Dios en su ser de solamente Dios, venir y hacer que nosotros fuéramos redimidos. Porque Dios lo que dijo es, voy a hacer la tierra y se la voy a dar a la humanidad para que la humanidad la administre. Cuando un hombre, Adán, llegó y le entregó esa administración a Satanás, se paseó en la olla de leche, ¿verdad? Y entonces Dios, para poder redimir esa tierra que estaba contaminada por esa decisión que Adán hizo de meter el pecado en la tierra, tenía que traer una persona que cumpliera todos los requisitos para poder ser nombrado como el Redentor. Entonces Jesús tenía que nacer de una mujer. Era importante que él naciera de una mujer, que fuera 100% humano. Y Jesús nunca dejó de ser 100% Dios. Y esa duplicidad de identidades es la única opción que Dios pudo para que un hombre pudiera redimir a la humanidad. Y totalmente sujeto de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que él tenía que tener ciertas actitudes y tenía que reunir ciertas condiciones para ser aceptado como un sacrificio perfecto y eterno, como para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una de esas cosas, para ponerle un montón, pero tenía que ser el primogénito, tenía que ser sin mancha, no podía quebrársele ningún hueso, no podía casarse. O sea, todas esas cosas eran necesarias para que el sacrificio que Jesús hiciera fuera aceptado en la ley de Dios. Porque Dios mismo dijo, yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplir la ley. ¿Y qué era cumplir la ley? Convertirse en ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando uno ve ese montón de series de Nat Geo en Semana Santa, que les encanta poner a Jesús con sus hijos y con su familia y con sus mujeres, y la gente dice, es que en esa época era muy lógico que una persona de 30 años ya estuviera casada y tuviera hijos. ¿Por qué Jesús no? Bueno, porque Jesús venía a cumplir la ley, y para cumplir la ley no podía casarse. Si no, se hubiera echado por la borda ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Entonces Jesús se hubiera sacrificado, llega al cielo y Dios le dice, muchacho, pues te casaste. Entonces no cumpliste la ley. Entonces se hubiera paseado en todo el sacrificio que hizo él. Entonces Jesús tenía que cumplir ciertas características. Y, por ejemplo, el que no podía quebrársele ningún hueso. Al día de hoy, el pueblo judío, por ejemplo, cuando llegan y hacen los sacrificios, ellos van y van a los mataderos y tienen un proceso. Llega el sacerdote y tiene un proceso para matar al cordero, o matar al toro, o matar, bueno, lo que vayan a hacer. Y uno de esos procesos muy importante que tienen que hacer es, no pueden quebrarle ningún hueso a un animal, o que el animal tenga algún defecto, tampoco puede tener eso. Entonces, cuando Jesús iba llegando ya el tiempo, iba a ser ya la tarde del viernes, entonces llegan los soldados romanos y entonces le quiebran las piernas a los dos ladrones que estaban a la par de Jesús, porque en el momento que le quebraban las piernas, ellos ya perdían el punto de apoyo y entonces en esa posición de la cruz no podían respirar y se ahogaban. Eso es lo que pasaba. Cuando iban a quebrarle las piernas a Jesús, le dice el soldado, no, no, ya se murió, no es necesario quebrarle las piernas. Entonces se cumplió la ley y era una de las cosas que tenía que pasar. Bueno, todas esas cosas tenía que pasar Jesús para llegar a cumplir la ley, para poder ser ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ok? La segunda parte dice, para que comprara la libertad de lo que éramos esclavos de la ley. Redención significa rescate. Jesús vino a rescatarnos a nosotros del pecado. En el momento en que Adán metió el pecado en el mundo, toda la tierra empezó a vivir de las consecuencias de ese pecado. Y en el momento en que Jesús nos compra a nosotros, nos da la libertad del pecado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el hombre dejó de pecar? No, los hombres seguimos pecando. De hecho, es parte de nuestra naturaleza humana
el pecado. Y la palabra de Dios dice, vea, el que diga que no hay pecado en él, miente. Entonces, el pecado siempre va a ser un tema que, que va a existir en nosotros. Y Dios no vino a transformarnos a nosotros y eliminar la carne en nosotros. Eso no es lo que vino a hacer Jesús. Jesús vino a que nosotros no nos relacionemos con Dios a través del pecado. ¿Por qué? Porque ya Él compró nuestra libertad por medio de su sacrificio perfecto. ¿Ok? Entonces, Jesús vino con una obra, Jesús con su obra vino a quitarnos toda esa relación que teníamos antes con el pecado. ¿Qué es la relación que teníamos antes? Que cada vez que pecábamos teníamos que agarrar un cordero, teníamos que matar, bueno, ponerle la mano para que todos nuestros pecados llegaran en el cordero, después matarlo, derramar toda la sangre y todo ese ritual que Dios había puesto al pueblo de Israel. Bueno, todo ese ritual ya no tiene validez porque ya Jesús nos compró a nosotros y entonces ya nosotros no nos relacionamos con Dios a través del pecado, sino a través de la obra de Cristo en la cruz, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. La adopción para el pueblo de Israel no es una adopción como cuando uno adopta a un hijo y dice, ok, este es mi hijo y estos son mis hijos naturales. No, Dios no hace, o el pueblo judío no hace diferencia entre una adopción y un hijo natural. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios, para Dios es exactamente lo mismo. Dios le ofreció a la humanidad, y otra vez ponen esa palabra, Dios ha ofrecido a la humanidad la posibilidad de ser hijos de Dios. Es un regalo que Dios pone y se lo ofrece a la humanidad. Y la humanidad decide tomarlo o no decide tomarlo. Decide adoptarnos como sus propios hijos o decide no adoptarnos como sus propios hijos. Todos somos criaturas de Dios. Todo lo creado por Dios es criatura de Dios. Pero son los que aceptamos a Jesús los que nos da el derecho de ser hijos de Dios. Hace poquito estaba viendo un reportaje que hizo Oprah Winfrey y le preguntó a varios pastores cuál era la opinión, y obviamente basado siempre en una idea de ver cómo critican a la iglesia cristiana, ¿verdad? Entonces Oprah Winfrey le pregunta a varios pastores y le dice que si el accionar cristiano es la única forma en que nosotros vamos al cielo. Y entonces muchas iglesias criticaron las posiciones de algunos pastores porque decían, no es la única forma. Entonces la gente dice, qué barbaridad. ¿Por qué un pastor va a decir que Jesús no es la única forma para llegar al cielo? Y yo estaba leyendo eso y estaba comentándolo con un amigo que es cristiano y yo le decía, tiene razón, los pastores tienen razón. Usted puede llegar al cielo de dos formas. Una, siendo totalmente perfecto. Si usted es perfecto, no ocupa a Jesús. Va directo al cielo, no ocupa el sacrificio de Jesús. Pero si usted no es perfecto, tiene que ser por medio de Jesús. Entonces, Jesús no es la única forma, pero es la forma en que nosotros como pecadores podemos llegar al Padre. ¿Por qué? Porque somos adoptados por él como hijos de Dios. Pero si usted es perfecto, no se preocupe, no necesita a Jesús. Obviamente, no hay nadie perfecto, todo el mundo va a tener pecado. Y ese es el video tan bonito que tengo yo en internet, que cuando lo encuentre, se los paso y van a ver qué bonito ese video. Okay. Tengo bueno, tengo algo que decir ahí. Ok, dígalo. Porque yo una vez le hice esa pregunta a papi. Ajá. ¿Qué pasa con las personas que nunca han conocido a Jesús, que viven allá en el Amazonas metidos en una tribu que no conoce, porque todavía hay tribus así? Uh-huh. Entonces él me dijo que no, que ellos o sea, la creencia de ellos era lo que contaba, ¿qué fue lo que me dijo? O sea, no necesitaban que llegara alguien a decirles que tenían que creer en tal o cual religión, o que llegaran a decirles que tenían que creer en Jesús, porque bueno, nadie iba a llegar. Y si no llegaba nadie, esas personas que no se van a salvar. ¿Y qué? ¿Qué dijo? Sí, o sea, ellos según el código de conducta que habían establecido, eso fue lo que me dijo, entonces así era como Dios los iba a tratar, a juzgar, o como se diga. Eso es un tema muy recurrente y es una pregunta muy recurrente que la hace mucha gente que conoce
de Jesús. Entonces, a veces ese tipo de discusiones se vuelven un poco filosóficas porque no es nuestro caso. Entonces uno dice, sí, podemos discutir sobre eso, pero no es nuestro caso. Nosotros ya conocemos a Cristo, sabemos de la obra de Cristo y entonces nos podemos relacionar por medio, o podemos llegar a Dios por medio de Cristo. Mi opinión es que Dios es uno. Y cuando usted empieza a ver las diferentes religiones, empieza a darse cuenta, bueno, que hay mucha parte política, hay mucha parte de creencias y culturales que están permeadas en esas religiones, pero los principios de Dios siguen siendo uno. De hecho, cuando estamos leyendo ahora en Job, y uno lee un montón de principios que Job dice de quién es Dios, uno dice, Job seguramente se había leído todos los salmos, y no, el libro de Job está escrito muchos siglos antes de David, y Job nunca leyó los salmos, pero los recita como que si fuera el mismo David el que los estaba recitando. ¿Por qué? Porque la Biblia lo que habla son de principios bíblicos. Y los principios bíblicos, no importa la cultura, no importa su relación con Dios, no importa nada de eso. Lo que tiene que ver es quién es Dios. Por ejemplo, Abraham apenas tuvo una victoria por medio de Dios, él llegó y separó una parte y se la dio al sacerdote. No porque le habían enseñado a diezmar. El diezmo se instituyó, por así decirlo, mucho tiempo después, cuando Dios dictó su ley. Pero ya era un principio que estaba dentro de Abraham, inclusive lo habíamos visto hace unas semanas, que don Manuel nos estaba hablando, inclusive estaba en tiempo de Abel y Caín también, el asunto del sacrificio y el asunto de ofrecerle cosas a Dios. Pero por eso es que el principio de quién es Dios es lo que importa. Entonces no importa si usted tiene una relación judeocristiana con Dios, o conoció a Cristo, o conoció a Dios, perdón, por medio de una relación judeo-cristiana, siempre es el mismo principio. Y así como el mismo principio, también va a haber un tipo de Cristo que es el que se acerca a nosotros y va a hacer la obra. Tal vez no es Jesús como lo conocemos nosotros y la obra que hizo Cristo en la cruz, pero sí va a ser un tipo de Jesús que viene a redimirnos. Las religiones que tienen una cercanía con el Dios verdadero, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo creo, ¿verdad? Pero en todo caso, no es nuestro caso, ¿verdad? En todo momento, no es los que estamos aquí y no es lo que la gran mayoría de la humanidad, ¿okay? De hecho, se dice que cuando llegaron los españoles aquí a América, les hablaron de un hombre barbudo que se crucificó y murió por nosotros, y muchos indígenas empezaron a sacar inscripciones donde decían, sí, ese personaje estuvo aquí, porque parece ser que Jesús, antes de que empezara su ministerio, no se sabe cómo, pero que vino aquí a América. Entonces hay varias creencias y varios datos arqueológicos que dicen que Jesús estuvo aquí en América evangelizando indígenas. Entonces, bueno, no sabemos qué pasó ahí, pero bueno. Yo sí creo que va a haber una especie de Cristo en todas las religiones que tienen al Dios verdadero. Ok, sigamos aquí. Kenita, si querés leer pues Juan 1:12. Juan 1:12. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ok, muy importante. Dios nos da la posibilidad de ser hijos y a nosotros nos toca creerle y recibirlo, ¿verdad? Mucha gente dice, no, yo creo en Dios. Y lo que uno dice es, mira, es que el diablo también cree en Dios, pero no lo hace, no hace su voluntad, no lo hace su Señor. Entonces no solo creer en Dios, es recibirlo y hacer de él nuestro Señor, ¿verdad? En ese momento nos da derecho de llegar a ser hijos de Dios, ¿ok? Entonces ese es el espíritu de adopción que Dios tiene sobre nosotros, ¿ok? A fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Aquí es muy importante porque Pablo le dice que en Cristo somos adoptados por Dios como hijos suyos. Esa palabra en Cristo
tiene mucho que ver con el sacrificio que hizo Cristo. Y ahora vamos a entrar un poquito en eso. La adopción es ofrecida por voluntad propia y el que ofrece la adopción, que es Dios, se la regala y pone la condición de que es en Cristo en que nosotros recibimos esa adopción. Jesús es el Hijo de Dios. Y por la obra de Jesús, quiere decir en Cristo, es que nosotros podemos llegar a ser adoptados por Dios. ¿Okay? Y aquí en Efesios 2, 8 y 9 nos ayuda a entender un poquito, y ya ahorita vamos a llegar, don Manuel, a ese tema del bautismo. Entonces, si quieren, léanos ahí, don Manuel, Efesios 2, 8 y 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Y esto es un tema que yo creo que está muy metido dentro del ser cristiano, pero muchas veces la gente no lo vive así. Dios nos escogió a nosotros y eso tenemos que tenerlo bien claro. No fuimos nosotros los que escogimos a Dios. No fue que cuando nos llamaron en la iglesia y dijeron el que quiere recibir a Dios dé un paso aquí al frente y nosotros como somos tan valientes nos levantamos de la silla y fuimos y dimos ese paso, entonces yo escogí a Dios. No, usted no hizo nada. Dios fue el que lo salvó a usted como un regalo inmerecido. Y nosotros no tenemos que actuar, hacer nada para ganarnos ese regalo inmerecido. Nosotros simplemente tenemos que recibir ese regalo inmerecido. Porque es por Dios que nosotros somos salvos, no por las obras que nosotros hacemos. Y eso llévelo a la N potencia y entiéndalo que todo lo que usted hace es porque usted es un siervo inútil. Y ese concepto de siervo inútil es fuertísimo, porque lo que dice siervo inútil es, usted nada más tiene que hacer lo que le toca hacer. Si usted sirve en la iglesia, ¿sí? Está haciendo lo que le toca hacer. Si usted es bueno y se aleja del pecado, usted está haciendo lo que le toca hacer, no está haciendo nada especial. No es que usted es alguien especial porque dejó tal vicio o dejó de hacer tal cosa. No, no, usted simplemente es un siervo inútil, está haciendo lo que le toca hacer. El que hizo la obra fue Cristo. Y a veces la gente dice, no, no, es que ese sacrificio de Cristo fue muy bueno. No, no, pero yo después de que Cristo se crucificó, todo lo que yo he hecho por la obra de Cristo, y yo me niego, y todos los lunes estoy en mi casa paz, y todos los días leo la Biblia, y todos los días escribo ahí para que Esteban no se enoje de que no puso el versículo que le tocaba leer de Job. Es que yo soy muy artista. Entonces la gente dice, no, o sea, ¿cómo comparar eso con crucificarse en un madero? Por favor, ubíquese. La obra la hizo Cristo. Usted simplemente está chupando rueda de lo que Cristo hizo. Entonces, si entendemos este capítulo de la adopción de Dios, tenemos que recapitular. Y aquí se los quiero leer otra vez, para leerlo de corrido. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que cumpliera la libertad de lo que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos hijos de Dios, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a clamar, Abba Padre. Ahora ya no eres esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Ese es el concepto de nuestra identidad en Cristo. Por la obra de Dios, en Jesucristo, nosotros recibimos el Espíritu Santo y caminamos como hijos de Dios, herederos de Dios. Y esto fue lo que Job entendió. Así que ya no eres esclavo. Parece que aquí me está... Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y eso de heredero tiene que hablar de las bendiciones que tenemos nosotros como hijos de Dios. Pero es importante entender que somos hijos de Dios por lo que hizo Cristo en nosotros. Pero entender eso de una nueva criatura en Cristo es muy importante. Y por eso quería hablar sobre este tema de qué significa en Cristo. Ok, Pablo explica que somos completos en Cristo. No tenemos que añadir nada para completar lo que Jesús ya hizo en la cruz.
O sea, ya la obra Cristo la hizo. Por eso es que nosotros no tenemos que actuar nada. Por eso no es por obras que somos salvos, sino es por lo que ya Cristo hizo que nosotros recibimos esa salvación. Y lo pone muy claro en Colosenses, porque empieza a hablar de un concepto muy importante para entender lo que significa en Cristo. ¿Okay? Entonces, Margarita, si quiere leernos Colosenses 2, 9 y 10. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Ok, entonces empieza Pablo a explicarnos qué significa en Cristo. ¿Qué es lo que quiere decir? O sea, ya Cristo es la plenitud del cuerpo humano. Perdón, la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Ya la cabeza, ya la excelencia, ya la estatura de Cristo nos puso un límite alto de qué es lo que Dios quería para la humanidad. Entonces, nosotros nos agarramos de esa obra de Cristo y entonces llegamos a la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Entonces, ya, no, como les digo, no es por obras que hacemos nosotros, sino por lo que hizo Cristo. Él es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Entonces, nosotros nos agarramos de esa obra de Cristo y llegamos a hacer ese filtro, como les decía antes, de que ya Dios no nos ve a nosotros, sino ve a Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros agarramos la obra de Cristo y le decimos, aquí está Cristo, no me ve a mí, ve a Cristo. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo es que nosotros hacemos espiritualmente ese proceso de agarrar a Cristo y de ponerlo frente a nosotros, ¿verdad? Pablo lo explica muy importantemente con el bautismo en agua. El bautismo en agua, representa lo que ha ocurrido espiritualmente en nosotros cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Les digo que esto es una representación para que nosotros entendamos lo que pasó espiritualmente, o sea que ya sucedió, pero nosotros, como Dios siempre nos quiere explicar las cosas y nuestra mente es tan chiquitita, Dios dice, ok, voy a ponerles una representación para ver si entienden un poco lo que está pasando espiritualmente. No es que en el bautismo pasa esto, el bautismo es una representación de lo que pasa ahí. Entonces, vamos a ver, Ale, si quieres leernos Colosenses 2, del 12 al 15. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todo con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Don Alejandro Castro, el pastor de Comunidad Paz, es abogado. Y entonces él nos explicaba muy bien este punto y nos decía, mire, aquí Pablo está hablando sobre un edicto de ley y cómo fue que en un juicio Jesús, su obra en la cruz, nos libera a nosotros del pecado. Entonces, Jesús agarra el acta de nuestros cargos que estaban en contra, o sea, agarra la lista de todos nuestros pecados, la clava en la cruz y dice, yo muero por esos pecados. Entonces ya Él nos limpia a nosotros de los pecados. Ya nosotros somos limpios. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que cuando Cristo muere, nosotros tenemos que morir con Él. Y cuando Cristo resucita, ya nosotros no somos los que resucitamos. El que resucitó fue Cristo. Entonces, por eso es tan importante entender que somos una nueva criatura en Cristo, no en nosotros. No es que Esteban es una nueva criatura. No, Esteban sigue teniendo los mismos pecados, sigue teniendo los mismos malos hábitos y anda en una búsqueda de parecerse a Cristo.
en una búsqueda personal y humana de parecerse a Cristo, en esa necesidad de honrar a mi Padre. Pero espiritualmente lo que pasó fue que Esteban se murió y el que resucitó fue Cristo en mí. Entonces, ya yo soy una nueva criatura. ¿Por qué? Porque el que habita en mí es Cristo. El que habita en mí es el que resucitó y el que es limpio de todo pecado. Entonces, por eso el bautismo en agua representa lo que pasó en nosotros. Muere el viejo hombre, ¿verdad? Cuando uno lo bautizan, uno llega, se mete en agua. La idea es que el viejo hombre muere y nace el nuevo hombre. Ese nuevo hombre no es un nuevo Esteban. Ese nuevo hombre es el Espíritu Santo que está en nosotros. Ese es el que resucita. Ese es el que vive en nosotros. No somos nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no es en nosotros que nosotros somos una nueva criatura. Es en Cristo. Por eso es que tenemos una nueva identidad en Cristo. Es muy importante el en Cristo, porque no es por lo que Esteban hizo. No fue que Esteban se bautizó, el viejo hombre murió y nació un nuevo Esteban. No, no. El viejo hombre murió y nació, el que se levantó fue Cristo, se levantó entre los muertos. Por eso es que la obra completa de Cristo es su muerte y su resurrección. Porque en la muerte Él perdona nuestros pecados y en la resurrección tenemos vida eterna. Es en las dos partes de la obra de Cristo en la cruz. Que a mí me da mucha tristeza porque en todas las películas de Semana Santa se lleva mucho el tiempo de la película sobre la vida de Cristo, los milagros de Cristo. Algunas películas un poco más dramáticas le llevan mucha importancia a la parte de la crucifixión, y la parte de la resurrección es como al final, ¿verdad? Como que ya se quedaron sin presupuesto y se quedaron sin tiempo para mostrar esa parte. Y no, es una parte muy importante porque eso es lo que nosotros ganamos, la vida eterna, por medio de la resurrección de Cristo. ¿Okay? Entonces es importante entender. Yo no sé si todos entendimos a profundidad el concepto de en Cristo somos una nueva criatura. Si no, pregúntenle a Kenita porque ella se los puede explicar de una mejor forma. ¿Ok? Entonces, Cristo murió en la cruz como nuestro Salvador y nos rescató del pecado. Eso es lo que está diciendo cuando agarró el acto de pecados y lo puso en la cruz, la clavó en la cruz y dice, ok, por todos los pecados de Esteban que están ahí en esa, yo muero por ellos. Eso es lo que está diciendo en el acta de los pecados. Cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador, morimos con Cristo. Esto nos libera a nosotros del poder del pecado. Y estamos muertos y enterrados. Nuestro viejo hombre y nuestra vieja mujer muere ahí. Cuando Cristo nos rescata del pecado, anula toda la culpa contra nosotros y nos libera de toda condenación. Y ahora estamos en Cristo y somos una nueva criatura. Es en Cristo que nosotros nos levantamos como una nueva criatura. No es en el nuevo Esteban. ¿Por qué? Porque no es por lo que usted hace, no es por la obra que usted hace, es que usted es resucitado, sino es por medio de lo que Cristo hizo. ¿Ok? Entonces, Margarita, si quiere, léanos 2 Corintios 3:5. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. No es usted. No es usted el que hizo un estudio bíblico buenísimo. No es usted el que ora muy bonito y entonces la gente se sana. No es usted el que se levanta temprano y se sienta a orar. No es usted. Usted no hace nada. O sea, su obra no es la que importa. Lo que importa fue Cristo. No pensemos que nosotros somos capacitados para hacer cosas buenas por nuestra propia cuenta. Es porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos ayuda a hacer esas buenas obras y nosotros simplemente tenemos que decirle gracias Señor, gracias Señor. El entender que es en Cristo nos ubica a nosotros en que no es en una palestra que estamos nosotros, no es que estamos en un lugar de privilegio o no es que estamos nosotros por encima de ese montón de pecadores que no han conocido a Cristo. No. El entender que son en Cristo es negarnos a nosotros mismos, saber que Esteban está muerto y el que vive aquí es Cristo en nosotros. Y eso es lo que está diciendo ahí 2 Corintios 3:5. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra actitud proviene de Dios. Todos nosotros proviene de Dios. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es esa nueva identidad en Cristo?
Siempre debemos recordar por medio de la palabra quiénes somos y el propósito divino que Dios tiene para nosotros. ¿Ok? El padre mentira nos tentará para que dudemos de quiénes somos y nos va a tratar de alejar de ese plan que Dios tiene para nosotros y lo que nosotros podemos lograr. En el momento en que nosotros entendemos nuestra identidad en Cristo, vamos a ir encaminándonos hacia el propósito divino que tiene Dios sobre nuestra vida. Por eso es tan importante entender primero quiénes somos para saber para qué estamos aquí en la tierra y entender el propósito que tenemos nosotros en Cristo. ¿Ok? Rafa, si quieres leernos Efesios 4, del 4 al 7. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Es en Cristo que ya Dios no nos ve a nosotros, sino ve a Cristo. Entonces, por eso Dios se sienta en el trono celestial con todos sus ángeles y empieza a hablar bien de Job. No porque Job era perfecto y bueno, sino porque Dios estaba viendo a Cristo en Job, aunque Job nunca llegó a conocer a Cristo. El asunto es el concepto bíblico que estamos viendo ahí. Entonces, nosotros por medio de que estamos unidos a Cristo, es que ya Dios nos ubica en lugares celestiales. ¿Okay? Porque esa nueva identidad en Cristo nos cambió dos cosas. Y aquí vamos a ir cerrando. Dios nos ha dado una nueva condición. ¿Qué quiere decir que Dios nos ha dado una nueva condición? Toda nuestra vida antes de Cristo, nos descalificaba. O sea, nosotros estábamos destinados a la muerte, estábamos muertos en vida. Y hay mucha gente que camina en este mundo, en este momento, muertos en vida. Muertos en sus pecados, muertos en sus malas decisiones, muertos en sus mentiras, muertos en un montón de cosas que lo alejan del Dios y de la vida que Dios nos da. Y así estábamos nosotros. Pero ahora estamos en Cristo, nos califica a nosotros, no por lo que hacemos nosotros, sino por lo que Cristo hizo. Jesús nos redimió, nos santificó y nos justificó para que fuéramos reconciliados, y eso nos puso en un lugar, en una nueva condición. Y ahora nosotros nos sentamos en los tronos celestiales por esa condición que Dios nos cambió en el momento en que estamos en Cristo. Mucha gente quiere agradar a Dios por medio de lo que hace, pero Dios no nos acepta a nosotros, o no nos ama a nosotros, o no nos escucha a nosotros por lo que nosotros hacemos. Muchas veces esas obras religiosas que nosotros hacemos, creemos que nos va a ayudar a que Dios nos acepte más. Pero no, Dios nos acepta por lo que estamos hechos en Cristo. Porque para Dios el pecado, no hay pecados pequeñitos o pecados grandes. Entonces, si usted tuvo un pecado pequeñito, ya está dentro de la lista de los pecadores. Y no es como que la lista de los pecadores tiene rankings. No, es una lista de los pecadores. Y en este otro lado solo está Jesús, que es el que no pecó. Entonces nosotros no podemos intentar agradar a Dios por medio de nuestras obras. Vamos a agradar a Dios por medio de la que estamos nosotros vivos en Cristo. ¿Ok? Y eso es una nueva condición. Ya nosotros llegamos donde el Padre con una nueva condición, con una nueva identidad. Nosotros llegamos donde el Padre y el Padre nos escucha porque somos santos. No somos santos porque fuimos santificados o porque hacemos solo buenas obras. No, somos santos porque estamos en Cristo. Esa es la nueva condición que tenemos nosotros, y entonces Dios nos oye a nosotros, Dios tiene relación con nosotros, Dios es nuestro Padre porque somos santos, porque Dios no se puede acercar al pecado. Pero como nosotros estamos en Cristo, esa nueva condición nos hace que nosotros accedemos al trono de la gracia. ¿Okay? Dios desea que le amemos y que le sirvamos por amor y que nos acerquemos a Él sin temor. Dios desea que nosotros le amamos a Dios como Dios nos ama. Y eso es lo que vamos a hablar la próxima semana. Lo que es el espíritu de amor
y el espíritu de temor. Y muchas veces nosotros nos movemos en nuestras organizaciones cristianas creyendo que estamos acercándonos a Dios, pero lo hacemos a través del espíritu del temor. Entonces es lo que le pasaba a Job. Job decía, es que hay cosas que me asustan a mí, hay cosas que temo yo. Y se acercaban a Dios con el temor de que o me porto bien o si no Dios me va a mandar al infierno o Dios me va a quitar mis bendiciones. Y entonces cuando él dice, lo que temía me pasó, es porque Job estaba caminando con Dios a través del temor. Y eso es lo que vamos a hablar un poco la semana próxima, sobre este versículo. Kenita, si quieren pueden leernos 1 Juan 4:18. Primera de Juan 4:18. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Dios siempre nos va a relacionar con nosotros a través de la libertad y a través de su amor. Nosotros tenemos que actuar y caminar con Dios a través del amor, no a través del temor. Muchas veces cuando nosotros evangelizamos, decimos, cambien esa vida porque se van a morir se van a morir y se van a ir para el infierno. Eso no es una buena manera de evangelizar, porque estamos evangelizando a través del temor. Y entonces la gente dice, o me porto bien o si no me voy para el infierno. Y esa no es como Dios nos dice. La clase de amor no hay temor. En esta clase de amor no hay temor. Y ya vamos a hablar un poquito de eso la próxima semana. Dios nos ha dado una nueva condición y también nos ha dado una nueva posición, que es el segundo punto que tenemos que ver. Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de Dios. Y esto es sumamente importante. Nos ha resucitado con Cristo. Por eso cuando veamos el tema del bautismo y el viejo hombre muere, el viejo hombre se quedó en el reino de las tinieblas y el nuevo hombre es el que camina en el reino de Dios. Ya nosotros tenemos esa nueva posición. Ya nosotros caminamos en el reino de Dios. Dios, en el momento que nosotros, que Cristo resucita con nosotros, Él espiritualmente, también nosotros resucitamos en Él y estamos sentados en lugares celestiales. Estamos ahí a la par de Dios y tenemos esa posición, otra vez, no es por lo que hacemos nosotros, sino porque Cristo está ahí. Y donde va Cristo, nosotros vamos, porque ahí donde resucitó Cristo, ahí nosotros resucitamos también. Entonces, el estar sentados en el trono de Dios nos da una autoridad delegada. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros le podemos decir ahora en esta nueva posición a la enfermedad, váyase. Y la enfermedad nos hace caso. No porque yo soy muy galleta, no porque yo oro muy bonito, no porque me leí la Biblia de tapa a tapa. No, porque esa nueva posición me da una autoridad que en esa autoridad yo le digo a la enfermedad, váyase y se va. Le digo al diablo, váyase y el diablo se va. Me hace caso a mí, ¿por qué? Porque yo tengo esa posición nueva. Que lo primero que tengo que hacer es creérmela, entenderla. Por eso es tan importante saber quién soy yo en la identidad en Cristo. Y el Satanás no quiere que nosotros sepamos quiénes somos en esa identidad de Cristo. Porque Satanás o la gente cree que Satanás tiene autoridad sobre ellos. Y entonces van a hacer un exorcismo y van temblando de miedo. ¿Por qué? Porque dice, es que el diablo es muy poderoso y el diablo va a revolcarme y va a hacerme trizas. Y muchas veces la gente se relaciona a través de estas películas de El Exorcista y todo eso y caminan en miedo porque no saben quiénes son en esa identidad en Cristo. Satanás está bajo nosotros. Nosotros estamos en esa posición por encima de todas las huestes celestiales. Y entonces nosotros le decimos al diablo, váyase, y el diablo se tiene que ir. ¿Por qué? Porque tenemos esa nueva identidad en Cristo. Otra vez, no por nosotros, sino por lo que hizo Cristo. Entonces, ahora en esta nueva posición, nosotros estamos aprendiendo a vivir como sus hijos. Y esto es muy importante, lo que hablábamos al principio. Dios ve nuestro potencial. No es que ya nosotros recibimos a Cristo, estamos en esa nueva posición y ahí sí, y ahora cartas abiertas y la carretera abierta para empezar a vivir en esa nueva posición. No, tenemos que aprender, tenemos que capacitarnos, tenemos que ir creciendo en nuestro diario vivir para llegar a la estatura de Cristo. Pero ya sabemos quiénes somos.
Ya sabemos cuál es nuestro lugar, cuál es nuestra identidad, quién es nuestro Padre y dónde es que nosotros vivimos. ¿Okay? Y estar sentado en esos lugares celestiales nos permite llevar a cabo nuestro llamado, vocación, ministerio, propósito en la vida. El tener esa nueva posición, otra vez, no es para que nosotros tengamos un título ahí de hijo de Dios, no, es para que nosotros caminemos, actuemos y trabajemos con respecto a lo que Dios tiene para nosotros y que nosotros seamos esos árboles de justicia que llevamos el fruto y las buenas noticias por donde quiera que vamos. Ya estamos en esa posición en Cristo, ahora necesitamos vivir desde esa posición de justicia, obrando en justicia. Entonces, como conclusión, les digo, qué importante es vernos como Dios nos ve. Cuando no sabemos quiénes somos, según lo que Dios dice de nosotros, seremos más fácilmente tentados a vivir un estilo de vida inferior a lo que Dios tiene para nosotros. A ser tentados a depender de la opinión de la gente, seguir las tentaciones del enemigo. Dios desea que nos veamos como Dios nos ve, como el cielo dice que somos y podemos llegar a realizar todo lo que Dios tiene para nosotros. Y entonces aquí les dejo con Efesios 2:10. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y aquí se los dejé también para que lo tengan y entendamos. Es que el asunto de identidad no es lo que somos, sino lo que nosotros sabemos que somos. El pasaje que a Kenita y a mí más nos gustan es: cambia tu manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Si nosotros no entendemos quiénes somos en nuestra mente, vamos a seguir caminando como esclavos del pecado, como esclavos de la ley. Y no, el saber quiénes somos, el saber que tenemos una condición diferente, una posición diferente, nos ayuda a caminar diferente. Entonces tenemos que aprender y entender quiénes somos. Y el asunto de identidad es algo que el enemigo quiere quitarnos y que nosotros tenemos que aprender quiénes somos. Entonces, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y eso es lo que tengo para todos ustedes esta semana. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Igual creo que fui rapidísimo y Kenita me va a regañar porque dice: Esteban, es que usted siempre habla muchísimo, pero tampoco quería llegar muy tarde y tenía muchas cosas que teníamos que hablar. Igual, esto es un tema como para verlo con tiempo. De hecho, el curso que yo les estaba diciendo de esta Universidad de Arquitectura Social son 2 meses de curso. No vimos todos los temas de los 2 meses, nada más vimos 3 semanas, pero bueno, son 3 semanas que la vimos en 45 minutos. Entonces sí era mucha materia sobre todo esto, pero si pueden ver la grabación que les voy a dejar otra vez como para ir asimilando, y los que quieren recibir ese curso es bastante bueno, es en línea, entonces, y uno lo lleva a su tiempo. Ahí nos pueden buscar en privado para ver si les interesa crecer un poquito más en eso de la Universidad de Arquitectura Social. Pero no sé si tienen alguna pregunta rapidilla que podamos aclarar. No sé, don Manuel, si le quedó claro el asunto del bautismo y cómo eso es la representación. Yo pienso que sí. ¿Sí? No iba a decir nada más, yo pienso que sí. Sí, bueno, cuando se acuerda de lo que hemos ya hablado, de que Pablo dice: esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Entonces hay un hecho de recibirlo, de creer y de profesarlo, ¿no? Y después cuando Jesús le dice a Nicodemo: en verdad os digo, el que no nace de nuevo no verá el reino de los cielos. Entonces, uniendo esos 2 versículos, creo que son mi referencia a la respuesta de lo que estamos hablando ahorita. Ok. Sí, yo creo que es que son conceptos espirituales difíciles de que nosotros podamos entender. Entonces Jesús, por eso usaba tanto las parábolas, por eso usaba tanto las cuestiones visuales para que podamos entender esos misterios espirituales. Y yo creo que vamos yo me identifico con su persona cuando se bautizó. Porque en la iglesia que yo iba hacía mucho en pie que las personas cuando se bautizaban en agua
pasaban por una experiencia así sobrenatural. Y yo como ando, no me bauticé con agua, yo no pasé por esa experiencia así rara. Para mí era más bien como dar fe y profesar la fe y confesar la fe. Esto era más bien como un testimonio. Y eso a Dios le agrada. Entonces el bautismo no sé cómo decirlo, pero es algo en lo que Dios se agrada. Al final de Ahora, cuentas, bueno, mi caso específico, Dios me dio un mandato muy puntual: Esteban, bautícese. Entonces, para mí el bautismo no solo significaba ese montón de realidades espirituales, sino también ser obediente. Dios me dijo, bautícese, me bautizo. Aunque no entiendo por qué, aunque me parece la actividad más ilógica e irracional que pueda existir, era simplemente ser obediente. Y Dios me ha mostrado a través de la obediencia que Él hace las cosas rarísimas. Entonces, lo pone uno a hacer actividades que uno no entiende el por qué. Y si usted se pone a ver para qué tenemos que matar un cabrito, para qué tenemos que sacarle toda la sangre y todo lo que significa eso a nivel de salubridad, a nivel de desorden, les comentaba que después de que nosotros terminamos la iglesia, de construir la iglesia, don Alejandro decidió que quería que hiciéramos los bautismos dentro de la iglesia, y yo decía, ¿qué actividad más ilógica? Que un montón de gente mojada, el piso resbaloso, lo preocupante que era que una señora se fuera a caer ahí, las cosas que pasaban cuando muchachas con blusas blancas se metían en el agua y salían, y uno decía, ay, santo Dios, ¿qué es lo que se está viendo ahí? O sea, es una actividad bastante messy, ¿verdad? Bastante eh, eh, enredada, pero son las cosas que Dios nos pone a hacer así, entre sus loqueras. Y Dios se agrada de que nosotros seamos obedientes simplemente porque sí. Pero bueno, hay una parte, un versículo que viene a mi mente ahorita, dice que el que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré delante del Padre. Entonces yo pienso que, como dice usted, Dios es el creador y la obra es de Él. Y Él puso el bautismo como un acto de fe. Y eso no es lo que lo salva, pero es que muestra su corazón. Cuando usted tiene esa soberbia de no confesarlo públicamente, yo no sé qué va a pasar, pero esos cristianos que son de escondidas, y cuando le preguntan que si son cristianos, casi que lo niegan, pienso que están, como dijo Pablo, salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, quizás nunca fueron, porque que al más Señor no se avergüenza. Cuando yo amo a mi esposa, yo digo orgullosamente que esa es mi esposa. Pero imagínense que yo me avergonzara de mi esposa y que mantenga un perfil bajo. Entonces no la amo. Porque cuando uno ama a alguien se goza en ese amor. Ya estoy filosofando. Y no, lo que yo sí creo... Esto ya no es bíblico lo que estoy hablando, pero por ahí creo que por ahí más o menos es una similitud tal vez. Lo que yo sí creo es que mi relación con Dios es mi relación con Dios. Y lo que Dios me pidió a mí, yo no puedo hacer doctrina de eso. Entonces yo le decía a un amigo que, bueno, Dios me pidió a mí que me bautizara para que Él me enseñara un montón de cosas. Pero eso me lo pidió a mí. No es que yo puedo decirle, entonces a todos ustedes, si no se bautizan, Dios no les va a enseñar nada. No, eso fue una cosa entre Dios y yo, y que yo se las comparto a ustedes como parte de mi testimonio con Dios. Pero no es que estoy diciendo, si no se bautiza, no va a llegar y no va a reconocer un montón de cosas que Dios le dio. Por eso es que nuestra relación con Dios no nos puede crear doctrina. No podemos decir que lo que Dios me pidió a mí se lo pida a todo el mundo. Si no, fue lo que me pidió a mí. En el caso específico del bautismo. Yo sí creo que tenemos que confesar a Cristo, y si nosotros no confesamos o negamos a Dios, Dios nos va a negar, eso es lo que dice su palabra. Pero el que decide no bautizarse, no es que yo le voy a decir, entonces no va a recibir todo lo que yo he recibido. No, eso es lo que Dios hizo en mí, pero no quiere decir que esto lo tiene que decir a todo el mundo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado de que mi relación con Dios no cree doctrina que yo se la recete a todo el mundo por igual.
Dios es un Dios creativo y con cada uno de nosotros actúa de diferente manera. Yo les puedo hablar de mi experiencia, pero no quiere decir que solo mi experiencia es la que vale. Y a veces el bautismo también se complica porque hay unos que lo hacen por aspersión, el otro lo hace por ¿cómo se llama? Ser sumergido. Entonces, ¿cuál es el bautismo que vale? Entonces ya echamos un montón de legalismos, ¿no? Y al final de cuentas la iglesia le encanta entrar en esos legalismos y el mío sí sirve y el suyo no, y es en esa palestra que creemos que somos especiales y al final de cuentas somos siervos inútiles. Bueno, yo no sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda. Estamos listos entonces.